Hola preciosas, estamos aquí en este capítulo 9. Es un capítulo largo, entonces les confieso que mi opinión es que para su bien lo voy a dividir en dos partes. Porque a veces cuando los audios están muy largos nos empezamos a distraer o pues la vida siempre tiene cosas, ¿no?, que tenemos que hacer. Entonces lo voy a dividir en dos partes para que tengan la oportunidad de escucharlo con calma, de digerir la información, de reflexionar internamente y ver cómo lo aplican. Bueno, entonces comencemos con la primera parte de este capítulo número 9, que se titula ¿Permite Dios el sufrimiento? Y este capítulo comienza en el Salmo 135:6. Dice así: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Uno podría decir, no creo que Dios cause el sufrimiento y la tragedia. No creo que Él sea el autor de eso, pero ¿lo permite? Si lo permite, ¿cuál es el propósito y cuál es la diferencia entre que Él lo permita y que lo cause? ¿Cómo puedo confiar en un Dios que es capaz de permitir que yo sufra por causa de la maldad y la tragedia? Sé que existen estas preguntas porque la gente me ha pedido que las responda. También escuché a alguien decir, no es la ciencia la que ha hecho que yo dude de la existencia de un ser supremo, sino todo el sufrimiento y la maldad que hay en el mundo. Este hombre no podía relacionar la maldad que ha visto con la existencia de un Dios que dicen que es bueno. Para algunos de nosotros la fe está por encima de todas estas preguntas, pero hay quienes necesitan respuestas para poder creer. El dolor que sufrí por culpa de mi padre fue lo que me hizo tener fe en Dios. El dolor y el sufrimiento eran más fuertes de lo que podía soportar, pero encontré paz, esperanza y sanación en mi relación con Dios. Los beneficios de conocer a Dios y creer en Él han sobrepasado con creces las dudas que tenía y ahora puedo dejarlas a un lado hasta que llegue el día en que o bien reciba respuestas de parte de Dios o esté con Él en el paraíso, donde todas las preguntas serán respondidas. Sin embargo, entiendo las dudas que tiene la gente y no creo que esté mal expresarlas. Dios no se ofende por nuestras preguntas, pero no siempre considera conveniente responderlas. No importa cuántas respuestas recibamos, siempre tendremos otras preguntas para decidir si confiaremos o no en Dios, incluso cuando la vida no parezca tener ningún sentido. Haré mi mejor esfuerzo para responder a la pregunta de si Dios permite o no el sufrimiento, pero quiero dejar claro de antemano que mis respuestas no son perfectas, especialmente para quienes estén buscando una excusa para no creer en Dios. Tampoco serán satisfactorias para los que sienten que tienen que entenderlo todo. Nuestra búsqueda de conocimiento es buena, pero puede ser nuestra destrucción si llegamos demasiado lejos. Uno de mis versículos favoritos se encuentra en Proverbios. Este es Proverbios 3, del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Cuando confiamos en nuestro propio entendimiento, es imposible hallar paz. El primer pensamiento engañoso que nos susurra nuestro enemigo, Satanás, en su intento de alejarnos de Dios es: ¿por qué pasó esto o aquello? ¿Y por qué me pasó a mí? Si vamos al Edén, veremos que Satanás le susurró preguntas a Eva, que finalmente la llevaron a caer en el pecado junto con Adán, cambiando así el curso del plan de Dios para el hombre. Satanás le dijo a Eva:
con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Esa pregunta llevó a otra pregunta que Satanás ni siquiera necesitaba formular. Si todos los frutos de los árboles del jardín son buenos, ¿por qué Dios querría privarme de alguno de ellos? Eva comenzó a razonar y su razonamiento la llevó al engaño que alteró el curso de su vida. Dios creó un mundo que era perfecto, que carecía de sufrimientos y tragedias. Él quería que Adán y Eva trabajaran con autoridad y dominaran la tierra, utilizando todos sus vastos recursos para servir a Dios y al hombre. Ver Génesis 1:28. No fue Dios quien invitó al sufrimiento al mundo, fueron el hombre y la mujer que Él creó. Cuando escucharon a Satanás en vez de escuchar a Dios y comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran, comenzó su sufrimiento. Por una sola decisión pasaron de vivir libremente y disfrutar del amor y la comunidad con Dios a esconderse de Él, llenos de temor. Ver Génesis 3:8. Dios es soberano y por supuesto puede hacer lo que sea, cuando sea, donde sea y a quien sea que Él elija. Nosotros oramos y esas oraciones dependen de la soberanía de Dios. Dependemos de la promesa de que con Dios todo es posible. Ver Mateo 19:26. Sin embargo, Dios decidió darle al hombre libre albedrío y eso cambia la dinámica de si sufrimos o no por causa de la maldad. ¿Obedeceremos a Dios o viviremos bajo nuestras propias reglas? Dios nos ama y quiere que lo amemos, pero el amor no es amor verdadero si es obligado. Debe darse libremente para que pueda tener algún sentido. Si en verdad amamos, le damos a la persona libertad. He escuchado esta definición. El amor requiere de libre albedrío, y donde haya libre albedrío, siempre habrá maldad. Pero donde haya maldad, puede haber un Salvador, y donde haya un Salvador, puede haber redención, y donde haya redención, puede haber restauración. Dios le dio al hombre la libertad de decidir, con el conocimiento previo de que podría tomar una mala decisión que le abriera la puerta al dolor y al sufrimiento. Pero Dios no nos dejó sin opciones ni ayuda. Desde esta perspectiva, Dios permitió que el sufrimiento entrara al mundo, pero eso fue mejor que crear a un hombre títere, sin capacidad de elegir el amor o su comportamiento. Dios nunca deja un problema sin solución. Sabiendo que esto pasaría, planeó desde el principio de los tiempos enviar a su único Hijo Jesús para que pagara por los pecados y abriera un camino para que Dios volviera a tener una relación con sus hijos. Dios no ha eliminado el sufrimiento porque el pecado sigue estando presente en el mundo y mientras siga habiendo pecado, habrá sufrimiento. Pero a través de Jesús, Dios ha provisto el perdón de los pecados, consuelo, gracia, fortaleza y toda la ayuda que necesitemos para soportar pacientemente el sufrimiento cuando tengamos que hacerlo. Él ha ido aún más lejos y ha dicho que si confiamos en Él, hará que hasta nuestro más grande sufrimiento obre en nuestro beneficio. De acuerdo a Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Algo no tiene que ser obligatoriamente bueno para que algo bueno resulte de ello. Esto en sí mismo es prueba de que Dios es bueno y que su bondad puede neutralizar todos los efectos negativos de la injusticia y el sufrimiento personal. Esa es la razón por la que debemos tomar la decisión de confiar en Dios. Con o sin fe, en Dios tendremos sufrimiento en esta vida. Jesús nos dijo que tendríamos tribulaciones en el mundo, pero continuó con esta asombrosa promesa. Él ha vencido al mundo. Ver Juan 16:33. El pecado trajo sufrimiento y Jesús es la solución para eso. Dios no nos ha dejado indefensos. Si vamos a sufrir sin Dios, ¿por qué no mejor sufrir con Él, confiando en que nos librará del sufrimiento en el momento justo o sacará algo bueno de la situación? Para mí, lo único que tiene sentido es confiar en Dios. Confiar en Dios abre la posibilidad de que recibamos ayuda, mientras que no confiar o no creer en Dios nos condena al sufrimiento sin esperanza de salvación o sanación. Dios pone cada cosa en su lugar para el bien de quienes lo aman, confían en Él y quieren su voluntad. Nacemos con libre albedrío y cuando sufrimos también tenemos la opción de confiar en Dios o no confiar en Él. Aquí terminaremos la primera sección, preciosas, de este capítulo 9, que la verdad, si le ponemos un poquito de tiempo a entender o el poder aceptar que no vamos a entender por qué sufrimos, porque hay niños que sufren, porque niños en nuestra familia pueden estar con una situación grave. No nos compete, preciosas, siempre entenderlo. Son los misterios de Dios. Pero sí nos compete aceptarlo y tener fe y vivir firmemente sabiendo que esos obstáculos, esas adversidades que vemos en nuestras vidas o en los que amamos, que nos tenemos que rendir impotentes completamente porque somos solo humanos, al entregarle a Dios ese sufrimiento es en donde podemos vivir con paz interna, pase lo que pase a nosotras o a los que amamos, porque a fin de causa nadie tiene control más que Dios. Dejemos de batallar contra eso para que Dios nos dé plenamente su paz y podamos servir mejor. Porque cuando permitimos estar conflictuadas en la mente, no podemos actuar físicamente con la mayor capacidad de servir y amar a los demás. Esa es mi opinión y se las quiero compartir. Las amo grandemente. Por adelantado les pido un perdón, una disculpa si han sufrido por mi palabra o por mis acciones, porque sé que soy humana. Y sé que siempre debe uno tener la conciencia que puede uno causar sufrimiento y que le podemos pedir a Dios que no nos permita causar sufrimiento. Las amo, Dios las ama aún más y nos seguimos leyendo en la segunda parte de este capítulo 9 que comenzará en el sufrimiento es producto del pecado. ¿Qué más claro podemos ver? Bye bye, las amo.